Damos las gracias al Padre por habernos dado la oportunidad de estar aquí, así poder compartir las palabras con todos ustedes. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con el muchacho de sus discípulos, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad, Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se inclinó, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Pueden sentar la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Esta es tus palabras son benditas y no hay nada que añadirle, Señor. Háblale a este pueblo, Señor, de acuerdo a tu amor y tu misericordia, y de acuerdo, Padre, a la necesidad de cada corazón que está aquí en esta casa, Padre, que es casa tuya, casa de oración, soberano eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Esta historia del libro de Lucas le hemos puesto como a este mensaje: hay esperanza. Aleluya. La palabra esperanza es una palabra muy grande. Yo podría llamar una de las palabras más grandes que hay, porque dicen que cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Por eso vemos hoy en día que tanta gente, tantas personas se quitan la vida. Es cuando dicen ya no hay esperanza. Aleluya. Pero el Señor te dice hoy: todavía hay esperanza. Gloria a Dios. En esta historia narra sobre la vida de una mujer a cual solamente tiene como nombre la viuda de Naín. Naín era una pequeña población agrícola que estaba cerca del monte Moré. Gloria al Señor. Aquel monte donde dice la palabra que estuvo Moisés hablando con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando vemos esta historia nos llama mucho la atención, porque hablamos de una mujer que lo había perdido todo. Dice la palabra que aquella mujer era viuda. Aquella mujer no tenía a nadie quien la pudiera ayudar. Nadie que le tendiera las manos, solamente aquel muchacho, aquel hijo. Aquel muchacho tenía unos 40 años, se consideraba en aquellos tiempos una persona sumamente joven. Él vivía junto a su madre y era la persona que le tendía el sustento, era la persona que trabajaba para mantener a aquella mujer. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En aquella ciudad, aquel pequeño pueblecito, era un pueblecito sumamente pequeño, apenas tenía unas 34 casas y vivían unas 89 personas. Eso quiere decir que todos se conocían en aquel lugar. Gloria al Señor. Hay muchas localidades hoy en día donde las casas se pueden contar. Gloria a Dios. Aleluya. Porque son casas que hay una aquí, otra allá y otra allá. Y existe lo que la palabra vamos allí.
Ustedes saben lo que significa la palabra, mira, allí, está bien cerca del campo. Gloria al Señor. Muchas veces a uno le dicen, allí, ya estamos cerca. Y ya uno, los tobillos a uno le pesan de caminar. Y uno no encuentra ya cómo decir, ¿y cuándo es que vamos a llegar? Porque ese es el allí del campo. Y cuando hablamos del campo es precisamente porque encontramos esas casas que están a distancia. Gloria al Señor. O sea que en este pueblo todos se conocían. Gloria a Dios. Y dice la palabra que aquella mujer se le murió su hijo. Aquella mujer estaba pasando por un momento muy doloroso. Gloria al Señor. Aquella mujer, me imagino que las fuerzas se le habían ido, porque ella sabía el presente que estaba viviendo y le llegaba el momento, el futuro que le vendría. El futuro que le vendría a esta mujer era un futuro oscuro, como nosotros podemos llamar. Porque podemos imaginar que una mujer que no tenía a nadie porque era viuda, y en aquel entonces la persona viuda no tenían derecho a casarse. Ningún hombre miraba a una viuda. Cuando la mujer se le moría su esposo, si éste no tenía más hermanos que pudieran sucederle, entonces esta mujer quedaba sola. Gloria al Señor. Y esta mujer estaba solamente agarrada de aquellas dos manos que era su hijo. Pero por desgracia se le había apagado la luz. Ya esta mujer estaba sola y sin esperanza. No sé cuánto de nosotros hemos dicho, ya estoy solo, ya no tengo esperanza. Hemos visto que la luz se nos ha apagado y pensamos que ya es lo último, que no tenemos nada que buscar sobre esta tierra. Déjame decirte hoy que Dios te dice, todavía hay esperanza. Todavía yo estoy en los cielos. Solamente clama a mí y yo te mostraré el camino que debes seguir. A veces pensamos que todo se nos ha apagado porque ponemos la vista en lo natural y no ponemos nuestra vista en lo sobrenatural. Cuando el hombre pone su vista en lo sobrenatural, entonces su vida es diferente. Porque cuando el hombre camina con Dios, entonces su vida camina bajo la luz. Dale un aplauso al Padre. Aquella mujer aparentemente no había escuchado hablar del maestro. Porque si aquella mujer hubiese escuchado hablar del maestro, aún hubiese tenido una esperanza. Gloria al Señor. Y dice la palabra que iba mucha gente a enterrar a aquel muchacho. La esperanza de aquella mujer se había ido de su lado, se había ido de sus manos. Aquella mujer estaba muriendo. Gloria al Señor. El dolor de una madre es un dolor insoportable. Gloria al Señor, porque una madre sabe que ese hijo salió de su vientre. Pero aquella mujer no solamente sufría por el dolor de que se le había ido quien había salido de su vientre, sino que era aquel que la sostenía. Era un dolor muy grande, un dolor desesperante. ¿Y ahora qué voy a hacer en este mundo? Soy viuda, nadie me mira, a vivir de la caridad. No es fácil, hermano, por lo que estaba pasando aquella mujer. Era un momento difícil para aquella pobre mujer. Un momento muy difícil. Y dice la palabra que iban a enterrar al difunto. Y dice que iban en una procesión, porque como se conocen todos en el pueblo, en el pequeño poblado, me imagino que todos iban a acompañar en el dolor que embargaba a esa mujer. Y dice que en el camino venía otra procesión, y esa procesión era Jesús. Había un grupo que iban llenos de tristeza y de lágrimas por un ser que había muerto, pero había un grupo que venían alegres porque venían con el maestro
aquel Dios de los cielos. Y dice la palabra que se juntaron en el camino. En aquellos tiempos era de costumbre que cuando eso sucedía, los que venían, si venían con el féretro y los que iban de un lugar a otro, esos se unían a la caravana. O sea que los que venían con Jesús y Jesús, lo que tenían o debían hacer era unirse a ellos y ir al cementerio a enterrar el difunto. Ahora hay algo que me llama la atención, porque dentro de la cultura judía decía que los judíos no podían tocar nada inmundo. Y dice la palabra que Jesús se acercó al féretro. No era una caja normal, no era como la caja que nosotros conocemos hoy en día. Era algo abierto. Le ponían una manta por arriba de aquellas mantas que usaban los judíos, y así llevaban al muerto a enterrar a su última velada, a su última morada. Y dice la palabra que Jesús lo tocó. Eso quiere decir que Jesús solamente tenía el poder de tocar algo que era inmundo y nada le pasaba. Aleluya. Bendito sea el nombre, porque en Jesús hay poder. En Jesús hay poder, porque Jesús podía vencer la muerte. Y dice la palabra que en ese momento Jesús no le habla mucho, simplemente le dice a la mujer: no llores. Hermano, es algo difícil cuando usted se acerca a una madre que se le murió su pariente y que el dolor era doble, y usted le dice: no llores. Es algo difícil, hay que pensarlo. Pero el maestro sabía por qué lo hacía. Él tenía la potestad y tenía el poder. Y dice que le dio una orden y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Eso quiere decir que Jesús venció la muerte en ese momento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El maestro le da una orden a la muerte y le dice: muerte, he llegado yo aquí ahora. No creas que vas a seguir, porque yo soy Jesús y estoy por encima de la muerte. Y él le da una orden a la muerte. Aquella muerte pensaba que iba a enterrar también a aquella mujer, pero llegó el Salvador, llegó Jesús y le dio la orden. Gloria al Señor, que nunca esperaban aquellos que estaban allí. Y dice la palabra que el joven se incorporó. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que el joven caminó. Imagínense ustedes, allí había lloros, lágrimas de tristeza, pero Jesús llegó y cambió las lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Ahora no lloraban por aquel que había muerto, sino lloraban de la alegría, porque aquel que estaba muerto, Jesús lo había vivido de nuevo. Jesús le había dado vida de nuevo. Y no sé cuántos de nosotros hemos pensado que estamos muertos, que ya no queda nada. Déjame decirte que cuando llega el maestro, él nos da vida de nuevo. Él nos da esa vida que nosotros necesitamos para echar hacia adelante. Pero tenemos que depositar nuestra confianza en aquel que está en los cielos. Dale un aplauso al Padre. Jesús hizo muchos milagros. Y podemos ver lo que hizo con Lázaro. Gloria al Señor. La palabra dice que Lázaro era un íntimo amigo de Jesús. Y cuando Lázaro muere, Jesús estaba predicando un poco retirado. Y dice que le mandaron a decir a Jesús lo que había pasado con su amigo. Nosotros en la carne, humanamente, cuando nos dicen un familiar o un amigo murió, pues corremos. Y Jesús se quedó predicando como si nada había pasado. Cuando sus hermanas oyen esto,
que Jesús no llega, que le han dado la noticia a Jesús. Ellas esperaban que Jesús iba a correr inmediatamente y se iba a presentar allí. Pero había algo que tenía que suceder, y era que Jesús tenía que hacer un milagro para que todos vieran que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús hubiese corrido inmediatamente, no se hubiese visto el milagro. Pero Jesús esperó 4 días. Y dice la palabra que a los 4 días Él se aparece allí. Me imagino las hermanas de Jesús diciéndole: pero ¿y tú no eras el amigo de Lázaro? Y ahora ya que él hiede, tú vienes. ¿Y a qué tú vienes? Ya hiede, ya nadie se puede acercar a él. Y dice la palabra que Jesús entró. Y dice que al ver a aquellos que estaban allí congojados, estaban tristes, dice la palabra que Jesús lloró. Y es la primera vez que se registra en la Biblia que Jesús lloró por la muerte de alguien. Porque Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Pero ese milagro tenía que darse ese día. Y dice la palabra que Jesús pidió a que lo llevaran donde estaba Lázaro. Me imagino cuántos incrédulos habían allí, porque las personas tienen que ver el milagro hoy en día para creer. En aquellos tiempos veían el milagro y como quiera creía la gente, pero hoy en día tienen que ver el milagro para poder creer, porque lo más que hay es incrédulo en este mundo que estamos viviendo hoy en día. Y Jesús le dio una orden allí a Lázaro. Y dice la palabra que Lázaro se puso de pie. Imagino aquellos que estaban allí. Dice la palabra que aún fue cuando más creyeron los seguidores de Jesús en que era aquel que estaban esperando. Bendito sea el nombre de Dios. Porque aquel que estaba muerto, Él lo resucitó. Y dice la palabra que le dio vida. Porque el único que da vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiamos en los amigos. Tengo un amigo, confío en él. Y muchas veces confiamos más en un amigo que en el mismo Dios. Nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y porque tú veas, cuando tú veas que todo se te agota, que ya ha agotado todos los recursos, recuerda que Él está esperando por ti. Él está esperando por nosotros. No por el amigo, no por el vecino, no por el hermano, sino por Él. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Dios. Glorificado sea tu nombre. Y dice la palabra que Jesús volvió en vida a aquel hombre. Aquel muchacho que era la esperanza de aquella mujer que lo había perdido todo, porque ese era su sustento, esa era su mano derecha, esa era su mano izquierda, esa era su mano derecha, esa era su todo, pero se había ido y ella sabía lo que le esperaba. El futuro oscuro que ella esperaba no era fácil, sino más que echarse a morir.